Bueno, era Aníbal Fernández y decía, no me cabe duda que hay una persecución a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner en la cresta de la ola cuando viene a Buenos Aires. Hace ya un tiempo, creo que el artículo fue escrito, ahora me lo va a decir él, más o menos para la época en que Cristina Fernández de Kirchner volvió por primera vez aquí a la ciudad de Buenos Aires a hacer sus primeras declaraciones en Comodoro Pi, donde fue recibida por un grupo muy numeroso de militantes y manifestantes que le hicieron el aguante allí, precisamente en Comodoro Pi, en una jornada muy, muy lluviosa. A las pocas horas, por ese tiempo, Mario de la Roca, que es historiador, que es politólogo, escribió un artículo que tituló El peronismo sin Cristina Fernández de Kirchner, sin Cristina. Y hoy nos visita Mario de la Roca, por suerte, porque hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hablar. Las corridas de siempre no nos dan el tiempo, pero los feriados son días propicios. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal, Luisa? Bueno, gracias por venir. Por la invitación, un saludo a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Lástima que hoy no tenemos contestador, si no estamos seguros que vendrían muchos mensajes. Título sugerente, El peronismo sin Cristina, en momentos en donde además uno advierte que hay corrimientos, hay apariciones, hay desgranamientos y reacomodamientos y una discusión muy profunda al interior, no solo del Frente para la Victoria, sino del peronismo también. Vos planteaste, bueno, un peronismo sin Cristina y aparecen allí algunos nombres en danza, ¿no? Sí, lo titulé como un operativo en marcha. Uh-huh. Un operativo en marcha que veo que va avanzando. Vamos a ponerle el eje, el parteaguas, como sí. decía mi padre político. El parteaguas es, de un lado está la soberanía popular, que hoy expresa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la mitad de la población de apoyo en votos a sus gestiones de 12 años, una permanencia de 8 años en el poder. Por el otro lado están los pactos superestructurales de la dirigencia política. Ese es el parteaguas hoy de la Argentina. Esa dirigencia política que va de un lado a otro, que se va moviendo según sus intereses personales o grupales. Uh-huh. Estamos viendo, nombrabas antes el intendente de Coronel Pringles, sí. Podemos hablar de senadores, diputados, gobernadores, que fueron votados a través de la soberanía popular para cumplir un programa y una idea de gobierno o de oposición. Claro. Y sin embargo, hoy los vemos en la vereda de enfrente. Muy rápida, además, sorpresivamente, muy rápidamente, digo, en leyes además, porque esto es lo notable. Días pasados conversaba también con un dirigente político y me decía, quienes han levantado la mano para votar determinadas leyes dentro del Frente para la Victoria, hoy, sin ponerse colorados, hacen todo lo contrario. Sí. Por eso digo, muy rápidamente además. Y además, si tomamos un poquito, le damos unos detalles a la historia, digamos, yo soy historiador, pensemos además que es grave desde el punto de vista histórico. Si tomamos del 83 la recuperación de la democracia a la fecha, pensemos que hoy el Frente, parte del grupo del Frente para la Victoria, sí, que fue votado por la mayoría de la gente, hoy está pactando con el macrismo, y pensemos que no pactó con Raúl Alfonsín. Al contrario, el Partido Justicialista le hizo la vida imposible a Raúl Alfonsín, uh-huh, y hoy está pactando con el macrismo. Pensemos en segundo término, yo tengo más o menos vista la historia de esas dos etapas históricas. La oposición que tuvo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner de parte del Partido Justicialista, de algunos sectores pequeños primero, y hoy en gran manera, no la tuvo Carlos Menem. Carlos Menem solamente tuvo 8 diputados opositores con el brutal ajuste y leyes votadas por la mayoría del Congreso que nos llevaron a la etapa peor de nuestra historia, más crítica de nuestra historia, que fue el 2001, que fue consecuencia del neoliberalismo aplicado por Carlos Menem. Solo 8 diputados de 128, 130. Que ahí estaban Abdala, Chacho Álvarez, sí. Alessandro, personas que además, entre los 8 después
se fueron peleando un poquito entre ellos, Sí. porque algunos eran más condescendientes con el menemismo que otros, pero tomemos a los 8 nada más. Ujú. O sea que el Kirchner tuvo más oposición dentro de lo que fue la estructura formal del Partido Justicialista que Carlos Menem. Ahora, de todas maneras, digo, vos estás haciendo una separación entre lo que es Frente para la Victoria y el peronismo, y ahí estás hablando de un peronismo de alguna manera claudicante ante Cambiemos. ¿Es todo el peronismo, digamos, así, o también hay un debate al seno del peronismo? No, cuando hablo yo en la nota separo lo que es el Partido Justicialista de lo que llamo pejotismo. Pejotismo son los sectores pactistas, el Partido Justicialista se mueve en un sentido general que, por supuesto, va a haber una redefinición de las relaciones entre lo que es el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, y esa parte del Partido Justicialista y esa parte del pejotismo que hoy está pactando. Uh-huh. Lo que establece Cristina, además con el llamado del Frente Ciudadano, es darle la palabra a la gente, y no a la dirigencia. Como dicen algunos, lo escuchaba el otro día Agustín Rossi, cada vez hay más gente kirchnerista y menos dirigentes que los representen. Entonces ahí hay una redefinición de las relaciones que va a ocurrir en los próximos meses o en los próximos años, seguramente. Esto independientemente de las elecciones, aunque siempre las elecciones tan cercanas, digo, en la Argentina votamos cada 2 años, el año próximo tendremos elecciones, que la gente de todas maneras hay que aclarar, no vota lo mismo cuando vota diputados y senadores que Claro. cuando vota poderes ejecutivos, no presidentes, Sí. pero de todas maneras este reacomodamiento y esto será independiente de las elecciones y de quienes Claro. vayan a surgir como candidatos, por esto que decías, la gente por abajo se está armando y organizando más allá de la dirigencia. Sí, con lo que está ocurriendo hoy en diputados y senadores, pensemos que las elecciones de 2017 pasan a ser un ejercicio virtual. En realidad lo que estamos lo que se prepara acá es la elección de 2019, donde se verá qué parte del Partido Justicialista orgánica acompaña al kirchnerismo que hoy, según palabra de Agustín Rossi y de otra gente, está dispuesto a armar el Frente para la Victoria en todo el país. Entonces hay una disputa que es histórica, porque Néstor Kirchner, el gobierno de Néstor Kirchner, la emergencia de Néstor Kirchner fue una contingencia en la historia. Fue una contingencia, Néstor Kirchner emergió con un liderazgo que no respondía a la estructura que tenía el Partido Justicialista anteriormente, quien había estado más bien avalando a Eduardo Duhalde. Por lo tanto fue una contingencia y de ahí se abrió un espacio de disputa entre el kirchnerismo, que pretendía ser una etapa superior del peronismo, y el peronismo histórico. O como dicen algunos, el peronismo del siglo XXI. Claro, el peronismo del siglo XXI, sin dudas que el kirchnerismo tiene más señales de peronismo que este justicialismo pactista con el macrismo. Además, recordemos, yo estoy leyendo un libro que recomiendo, lo estoy releyendo en realidad, Correspondencia Perón-Cook. El general Perón, ya en el año 56, yo pensé que el problema había venido, hace años pensaba que el problema había venido con Augusto Timoteo Bandor, cuando quiso hacer el peronismo sin Perón. No, el problema ya venía del año 56. Perón enseguida del golpe empieza a denunciar a dirigentes sindicales, políticos, empresarios, ligados al peronismo de Perón, que empezaban a pactar con los militares de la Revolución Libertadora. Eso está en el libro textual, en las cartas de Perón Cook, donde Perón denuncia con nombre y apellido incluso a algunos sindicalistas que estaban pactando con los militares. Todo eso abre un proceso que termina en la idea de Bandor de peronismo sin Perón. O sea que el peronismo sin Perón, el peronismo sin Cristina es una reedición del peronismo sin Perón. Ahora, de todas maneras, Mario, es interesante y por eso está bien siempre volver a la historia y un poco referenciarse para saber dónde estamos hoy, si los procesos como son, si se repiten de igual manera. Pero hay una realidad también que tiene que ver con los liderazgos. Parece difícil imaginar un frente como lo plantea Cristina, y más allá que yo creo que, bueno, es un desafío interesante aún para la dirigencia, que sea la gente la que tome, digamos, las banderas y defienda los logros conseguidos, porque si desaparece el líder, ¿qué pasa? Se va todo marcha atrás, ¿no? Sí. Pero de todas maneras
hace falta que alguien conduzca, que alguien aparezca. Por ahora, Cristina Fernández de Kirchner, que es algo que le han reclamado muchos sectores, parecería no dispuesta a ser ella, y uno lo puede entender. Hay un artículo muy interesante en la Tecla Ñ, creo que de Horacio González, donde plantea, bueno, ¿qué le están pidiendo a la expresidenta, que está cascoteada? No lo plantea en estos términos, pero bueno, está procesada, está acosada, como diciendo, bueno, muchachos, paren un poco la pelota, no depositen todo allí, porque... Claro. Pero uno dice, ¿quién aparece? ¿Quiénes son los nuevos líderes que encarnarán? Por un lado, dentro del espacio del Frente para la Victoria, y después del peronismo, porque, digo, ahí van apareciendo figuras como Sergio Massa, como Randazzo, que está y no está, que ha tenido una comida en las últimas horas, que ha trascendido poco, pero hoy precisamente está en algunos medios con distintos dirigentes. ¿Quién podrá ser quien encarne a esa dirigencia, que además tiene que producirse un recambio, sin lugar a dudas, también? Sí, porque la dirigencia normalmente acompaña un proceso. Tenemos por un lado el proceso de lo que yo llamo la vuelta a un neodualdismo, o sea que después de 4 años de Macri, ajuste, tarifazo, todo lo que estamos viviendo, se pase a una situación de estabilidad y asuma un candidato que provenga del peronismo. El establishment quiere eso. Lo quiso con Sergio Massa, los grandes grupos corporativos económicos, quiso que Sergio Massa sea el candidato, no Mauricio Macri. Cuando vio que las encuestas le daban en contra, eligió a Mauricio Macri e incluso después le dijo que se tenía que unir con Sergio Massa, y Durán Barba fue el promotor de que no se unan Sergio Massa y Mauricio Macri. O sea que el establishment quiere un candidato peronista para lograr consenso social a las políticas de ajuste. Es que lo que pasa es que difícil ese intento de acercamiento, y del primer viaje de Massa acompañándolo a Macri y a Davos. Digo, con estas medidas de ajuste para un candidato justicialista parece difícil acercarse, porque cuanto más cerca esté del sol, como Ícaro, se va a quemar. Claro, pero acordate que vivimos la hiperinflación de Alfonsín, y después vino Menem con sus reformas neoliberales y parecía el paraíso. O sea que si hay un ajuste, el trabajo sucio que habla Pratt Gay, que no son 6 meses, el trabajo sucio va a ser de 4 años. Ese trabajo sucio se hace, a los 4 años se va hacia una estabilidad o una mejora en algunos índices y la gente lo va a votar. Yo creo que uno de los personajes, vos nombraste a Massa, a Randazzo, uno de los personajes que está preparando el establishment, no tengo duda, es el gobernador de Salta, Urtubey. Me parece un personaje que lo están preparando, ha tenido sus actitudes durante el kirchnerismo, críticas hacia el kirchnerismo. Entonces que me parece que por un lado hay esa tendencia, y por otro lado la necesidad de la reorganización fuerte del Frente para la Victoria y del kirchnerismo, donde emergen también nuevos liderazgos, y por supuesto, si Cristina hoy está dispuesta o reconoce que no puede conducir, se reunirá, ya se reunió con dirigentes que están tomando la posta. Hablemos en este caso de Martín Sabatella, hablemos de un caso que conozco, que está recorriendo prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, que es Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, que es un trabajador de la política muy preparado. Pensemos en Axel Kicillof, pensemos en nuevas figuras que el kirchnerismo tenga. Igual creo que esto es una necesidad urgente. La gente lo está demandando. No le podemos exigir a Cristina que sea nuestra mamá, que nos va a resolver todo. Creo que por un lado tiene que estar la gente expresando su bronca ante el modelo de ajuste, y por otro lado tiene que haber una renovación dirigencial, nuevas caras. El kirchnerismo también tiene una deuda pendiente con mostrar nuevas caras a la sociedad, después de algunos errores que hay que reconocer en cuanto a poner algunas caras que no dieron resultados. Los resultados esperados. Claro, vos conocés, yo hice un libro sobre la Cámpora. Hoy la Cámpora está casi avanzando en una desintegración. Yo lo hice cuando estaba en el auge. En el auge, no hice leña del árbol caído. Sí. Hoy podría hacerse un libro sobre la Cámpora haciendo leña del árbol caído. Y hoy está prácticamente en una especie de desintegración de los sectores de distintos lugares del país que estaban dentro de la Cámpora. Bueno, es Mario de la Roca, se va a quedar un ratito más conversando con nosotros. Son las 10:31, estamos transitando las vísperas de la Declaración de la Independencia. Abrir el juego, para que nada ni nadie quede afuera.
10:33 en la mañana, la temperatura es de 9 grados 2 décimas. Veníamos hablando un poco sobre lo que iba a ser el futuro, este peronismo sin Cristina que plantea Mario de la Roca, en un planteo interesante de reconstrucción de espacios. Y mencionaba también de autocríticas dentro del espacio. Hay cosas que no se hicieron, que no se profundizaron, hay distritos muy importantes que se han perdido, hay otros que ni siquiera uno puede decir se intentaron recuperar, como la ciudad de Buenos Aires, digo, perdida la primera vez. La verdad es que esto es notable. Pero quería preguntarle a Mario, porque no solamente escribió un libro sobre la Cámpora, sino también escribió un libro sobre Durán Barba y sobre Mauricio Macri en concreto. Pasado este tiempo y estos primeros 6 meses, Mario, ¿seguís pensando, o en todo caso lo ves a Durán Barba como un gran estratega? Porque aún la gente sigue pensando, mucha gente sigue pensando que esto que se está viviendo en materia económica es producto de la herencia y no de las medidas que ha aplicado este gobierno. Claro, sí, con la salvedad que Durán Barba es un gran especialista en cómo ganar una elección. O sea, la legalidad democrática. Él es muy capaz en esto, creo que fue un aporte fundamental, sumado al gran aporte, por supuesto, de los medios de comunicación hegemónicos, que lo llevaron a Macri prácticamente en el balotaje a lo que sería alrededor de un 42-45%, y hubo un plus que sin duda tuvo mucho que ver Jaime Durán Barba en ese trabajo. Pero otra cosa es la legitimidad para gobernar. La legalidad democrática, conseguir los votos, es una manera de hacer política. Ahora, la legitimidad que da el ejercicio del gobierno, eso no te alcanza un Durán Barba. Eso no, y está claro porque... Claro, porque necesitas que la gente entienda que el tarifazo es por el bien del país. Que hoy va a estar mal, pero dentro de 5 años... que en realidad nosotros vemos que no va a ser ni dentro de 5 años, ¿no? Como decía Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. O sea, esto que nos dicen, en el futuro vamos a estar mejor, es una mentira flagrante, porque de este crudo ajuste no se saca nada. O sea, como dice la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el vaso nunca derrama hacia abajo. Por lo tanto, no va a haber mejora ni en el salario, ni en el empleo, ni en las jubilaciones, etcétera, etcétera. Porque además es una experiencia que ya se ha comprobado en la República Argentina. Lo que llama la atención es la flaca memoria de la gente. ¿Sigue el movimiento de los intelectuales que se dan cita en las plazas para hablar? Sí, estamos, nos invitaron de varios lugares que no son plazas. Por lo tanto, estamos como intelectuales nacionales y populares al debate. Sí. Porque nos invitaron de varios distritos. Estamos el 6 de agosto en Almirante Brown, precisamente en Provincia de Buenos Aires, sí. Provincia de Buenos Aires. Nos pueden seguir por Facebook a través de los eventos. Ahí está absolutamente toda la información. Y estamos en tratativas, dejando de pasar un poco, sufrimos una postergación por lluvia. Estamos dejando un poquito pasar el mal tiempo, pero ya estamos el 6 de agosto, tenemos tratativas con Moreno, con Vicente López, con Constitución Ciudad de Buenos Aires, para continuar con la actividad donde realmente se realizó en la Plaza Jusey, y realmente... Te iba a decir, ¿qué pasa allí? ¿Qué plantea la gente? ¿Escucha? Hay protesta, hay crítica, hay sugerencias, hay necesidad de que alguien precisamente los convoque, porque insisto, la idea del Frente Ciudadano es muy, muy interesante, pero al mismo tiempo es, alguien tiene que toda esa energía conducirla, organizarla. Sí, yo por un lado escucho mucha radio y escucho los mensajes de los oyentes con mucha necesidad de ser contenidos. En este caso, por eso surge la necesaria contención de la expresidenta de la Nación. Nosotros en la plaza tuvimos, por el tipo de actividad, un contenido de gente en general profesional, intelectual, docentes, profesores de la UBA, o sea que tuvimos un contenido donde hubo mucha propuesta,
Hubo también demandas de los que estamos hablando, demandas para construir el Frente Ciudadano, demandas en cuanto a cómo actuar frente al proceso de ajuste en marcha. Por supuesto, tratamos profundamente el caso López. También se habla sobre autocríticas del kirchnerismo en el sentido de una mejor comunicación que no existió, y en el caso también de hacerse cargo de manera fuerte hacia el futuro de que, bueno, existieron casos de corrupción dentro de su gobierno, como existe, la corrupción es intrínseca al capitalismo. Yo pongo ejemplos en el mundo. Lula tuvo un amigo de 30 años, José Dirceu, que era su segundo, lo traicionó, se corrompió, fue juzgado y fue condenado por la justicia, y Lula es impecable en cuanto a la honestidad, y así como el kirchnerismo tuvo el caso de López, tuvo muchísimos ejemplos de gran honestidad, algunos que los conozco profundamente, y puedo poner ejemplos de algunos que conozco menos, como es el caso de Guillermo Moreno. Más allá de que podamos disentir con él en algunas cosas, es una persona sumamente honesta. Podemos poner casos cuando Mariano Recalde rechazó el soborno frente y ganó una causa, además, ganó una causa frente a los tickets canasta. O sea, podemos poner ejemplos, y además un movimiento nacional y popular como el kirchnerismo tiene que ser más demandante de la ética en el ejercicio de la función pública que otros, digamos. Pero creo que si se cumple con lo que dice la expresidenta, hacer una auditoría sobre toda la obra pública, sin duda puede salir algún otro López de la gestión kirchnerista, pero van a salir decenas de López de la gestión macrista, no tengamos dudas. Así como un miembro, puede haber decenas de López en los próximos tiempos que saldrán de la gestión macrista, no tengo dudas. Sí, uno puede pensar, en la propia historia del actual presidente, ¿no? Con cuentas, con causas que fueron de alguna manera muriendo en el tiempo, porque la Corte Suprema automática del menemismo dejó que prescribiera una causa donde estaba imputado por contrabando. Hay cantidades de ejemplos, históricos, y siempre desde este espacio sostenemos que la corrupción es inherente al funcionamiento de este sistema, lo cual no significa estar de acuerdo con ella, sino, por cierto, condenarla. Combatirla. Lo que creo sí es que es necesario, para mucha gente, creo que era necesario escucharla a Cristina Fernández de Kirchner hablar de esto y decir, de alguna manera se hace cargo, diciendo que es una patada, era un funcionario de estrecha cercanía, que era como una trompada en el estómago, pero decir, bueno, sí, esto nos pasó a nosotros, sí. No solo lo condenamos, sino que vamos a hacer los esfuerzos, no se nos debió haber pasado. Una cosa más contundente, me parece que era necesario. Mucha gente muy cercana al Frente para la Victoria reclamaba ese tipo de, como de reconocimiento que es algo que nos pasó, que no debió habernos pasado, que debimos ahí poner también gran parte de atención, porque además ese es el caballito de batalla de la una oposición. perla, Luisa, para eso. Importante. Yo tengo el dato, no puedo decir nombres, pero sé de un ex funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, que me contó en confianza que Néstor Kirchner mandaba a controlar a miembros encumbrados de su gobierno. Esta persona que te cuento fue designada a una misión para controlar en el exterior a un alto funcionario de su gobierno. Néstor Kirchner se dedicaba mucho a eso. Ahora, así como no pudo Lula, tal vez no pudo Cristina Fernández de Kirchner. No le podemos pedir a todos lo mismo. No. Néstor Kirchner hacía ese trabajo. Yo sé de funcionarios de él de extrema confianza que lo conocieron en el 2001. Él hacía ese trabajo. Entre otras cosas, se dedicaba a eso porque era un hiperactivo. Ahora, eso lamentablemente no todos son capaces de hacerlo. Creo que a veces en la función pública uno no puede estar atrás, la presidenta no puede estar atrás de lo que hacen. Yo fui funcionario público en cargos menores en la ciudad de Buenos Aires,
y también me realizaron auditorías, o sea que conozco perfectamente lo que es una auditoría, y sé que uno no puede estar al tanto de lo que hace cada uno. Sí. Muchas veces no estamos al tanto de lo que hacen hasta miembros de nuestra familia o amigos, digamos. O sea, un gobierno no puede estar al tanto de los pasos de cada uno. Lo importante es que la justicia actúe, se tome dato de que esto ocurrió dentro del Frente para la Victoria y del kirchnerismo, y creo que la construcción de los colectivos, de los partidos políticos, esto es producto de la desintegración de los partidos políticos, porque los partidos políticos eran un lugar donde uno no podía salirse de cierto plato, eran un lugar de contención. Hoy hay un escenario político muy individualista, en donde cada uno puede hacer lo que quiere y entonces no hay controles. Creo que la necesidad que tenemos es que el Frente para la Victoria se constituya en un colectivo fuerte, y eso, entre otras cosas, va a controlar este tipo de desviaciones que llevan a la corrupción, en este caso tan paradigmático como es el de López, ¿no? Lo último sobre el comienzo de nuestra charla, un peronismo sin Cristina, proceso Sí. sobre el cual decías comenzó a trabajarse ya, y ahí yo no lo había mencionado, pero está Urtubey. Son todas figuras no nuevas de la política, aunque aparecen como gran parte de la renovación, caras nuevas. Si uno hace un seguimiento de Florencio Randazzo, se dará cuenta que no es nuevo en la política, que viene trabajando desde hace mucho tiempo y que ha pasado por distintas instancias y matices dentro del peronismo. Si uno ve Massa, dice, bueno, es peronista, y uno dice, ¿desde cuándo es peronista? Massa, claro. ¿cuándo llega al peronismo? Bueno, y formó parte, además del Frente para la Victoria, fue jefe de gabinete de la expresidenta. Randazzo, Massa, Urtubey también, joven peronista de una provincia hiperconservadora. Bueno, ese proceso está en marcha. ¿Tiene fecha de llegada? Las próximas elecciones es la fecha de llegada en esa construcción de ese peronismo sin Cristina. Un momento va a ser el 2017. Ya Gabriel Catopodis, intendente de, creo que de San Martín, salió a hablar del candidato Randazzo. O sea que ahí ya tenemos un primer mojón, y después sin duda va todo hacia el 2019. Hacia el 2019 el establishment, sin duda, los grandes medios corporativos, los grandes grupos económicos, no van a esperar pondrán su que Macri renueve su mandato. Van a apostar a una renovación y tratar en la medida de lo posible de reducir al kirchnerismo a una porción mínima de la población, reducirlo a eso, ¿no? Y el kirchnerismo, creo que tanto Cristina como los demás dirigentes, por supuesto, tienen intenciones, y en general tenemos intenciones de que el kirchnerismo sea mayoría popular en la Argentina, ¿no? Para cerrar ahora sí, ¿nos repetís cuál es el parteaguas en este momento? La soberanía política está hoy de manera transversal. Néstor Kirchner quiso construir la transversalidad en un momento y después se recluyó en el Partido Justicialista. La transversalidad hoy del voto y la adhesión popular está en Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está hoy asentada la soberanía popular. Y enfrente están los pactos superestructurales de los dirigentes. De los dirigentes que en 12 años no se fueron porque no les convenía. Tenemos el caso más paradigmático de los últimos días, que es el de Chino Navarro. En 12 años no se fue porque le convino, y cuando va le pide a Cristina algo que ellos quieren, no se los da, y entonces se van. Entonces ahí pretenden pactar superestructuralmente, ya sea con el macrismo o mismo entre el Partido Justicialista a través de diputados, senadores, gobernadores. Eso es un pacto que va en contra de la soberanía popular, porque fueron elegidos por el pueblo, tanto gobernadores, diputados, senadores, intendentes, etcétera, fueron elegidos para otra cosa, no para avalar este proceso crudo de ajuste que está llevando adelante Mauricio Macri. Es Mario de la Roca. Pasó hoy, sigue abriendo el juego, porque seguramente gran parte de sus expresiones y sus opiniones en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, en algunos lugares de la Argentina, estarán haciendo ruido a esta hora. Gracias, Mario, por haber venido. No, gracias a vos, Luisa, y a tu equipo.